Ok, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están amigos y amigas? Aquí haciendo algunas pruebas porque, bueno, estamos intentando hacer streamings. Estoy tratando de ensayar acá lo que es el set, pero bueno, quería aprovechar para hablar algunos temas porque ha estado movida, los días han estado bastante movidos. Estos últimos 2 o 3 días han habido un montón de asuntos. He querido hacerme el tiempo para hacer un video de mejor presentación, pero la verdad me lo ha impedido el tiempo, trabajo en otras partes y bueno, la verdad pues no vivimos todavía de esto completamente. Así que pues queríamos hablarlo de una manera rápida, tal vez no tardándonos tanto en la edición de un video, pero bueno, aquí vamos a hablar de algunos temas y bueno, el primero que nos viene a la mente es el asunto David Faitelson contra José Ramón Fernández. Y bueno, amigos y amigas, es una situación que quiero dar principalmente mi opinión acerca de este asunto. Y es que verdaderamente este asunto nos confirma una cosa que está muy clara en el mundo del periodismo deportivo. Y es que está en crisis, está que se lo lleva a la fregada este asunto del periodismo deportivo. Porque ya hemos llegado al punto donde terminamos alegando tonterías. Terminamos alegando chismes verdaderamente de vecindad. Eh, es una tristeza un poco, pero es una situación que se vive no solamente en México, se vive en todo el mundo. La verdad, hemos recurrido en los medios de comunicación grandes, se ha recurrido al circo, se ha recurrido a la porra fácil, se ha recurrido a los juegos, a básicamente los comentaristas hablen como aficionados y viceversa. Se han traído exfutbolistas que tienen muchas inquietudes por volver a trabajar y no hacen más que promocionarse en esos programas, más que opinar de fútbol, posicionarse, volverse un tanto sectarios en ciertas opiniones, simplistas también en las mismas opiniones. Y esta situación de David Faitelson pues no es nada más que pues una parte de un punto donde podemos poner el termómetro del periodismo deportivo y darnos cuenta de que se ha vuelto esto ya un circo. Para quienes no lo han visto el asunto, vamos a explicar el contexto. En vista del asunto del Mundial de Clubes, la expulsión del equipo de León y lo que era la proximidad hace 4 días de la liguilla entre Pachuca y América, volvió José Ramón Fernández a la pantalla de ESPN, que es donde trabaja y donde ya el legendario y ya veterano comunicador ya tiene contrato todavía vigente, pues vino a dar sus opiniones y vino con ganas de hacerlas bastante picantes sus opiniones en contra de ex colaboradores de él. Primero que nada, añadió y habló acerca de que su hijo trabaja en el Club León, por lo tanto le era difícil hablar del asunto sin pensar en un conflicto de intereses, pero posteriormente en su intervención junto con Sergio Dip le preguntan acerca de la situación de la expulsión de León del Mundial de Clubes. Y bueno, entre ciertas cosas que decía, hablaba de, y lo cito aquí, la palabra sicarios en los medios de comunicación, que hace unos años Jesús Martínez padre les pagaba viajes a Europa con todo y la esposa, y que posteriormente, ahora que trabajan en Televisa, pues ahora el asunto es que están para tirarle una tras otra a Grupo Pachuca, y obviamente el nombre que fue mencionado sin ser mencionado por José Ramón Fernández pues es David Faitelson. Y esto lo mismo lo dice Sergio Dip. Y bueno, no lo confirmó ni lo desmintió, pero quedaba bastante claro. Desde que David Faitelson dejó ESPN para irse a TUDN, no han habido más que indirectas y algunas directas en contra de David Faitelson, puesto que ustedes recordarán que él había jurado que jamás iría a trabajar a Televisa. Y bueno, José Ramón siempre se lo ha tomado muy personal este asunto. Y pues cosas de la vida. Al parecer estuvo muy atento a estas declaraciones David Faitelson y las dijo a través de su cuenta de Twitter, o bueno, ex, y tuiteó un mensaje bastante, pues, yo me atrevo a decir bastante alimentario para el chisme, para el desmadre, para el salseo. Y sinceramente es un chismesazo. O sea, si lo vemos desde este punto de vista, vamos a hablar acá. Déjenme, yo les encuentro el tweet.
Aquí está el tweet de David Faitelson. Déjenme, lo hago un poco más grande. Este es el tweet que desató todo el asunto. Muy estimado señor Fernández, obviamente mencionando a José Ramón Fernández, me gustaría hacer 3 aclaraciones sobre sus lamentables comentarios de esta tarde en el programa de la cadena ESPN. Primero, Grupo Pachuca pagó mi boleto de viaje al que usted hace mención a Europa como parte del grupo de periodistas que somos integrantes del Salón de la Fama, pero yo pagué por completo el boleto de mi esposa, Irene, y sus gastos, como lo muestro a continuación. Cualquier aclaración sobre este tema le pueden ayudar el señor Jesús Martínez Patiño y o Antonio Moreno. Y aquí nos pone los datos de cuánto fue la lana que metieron para el viaje de la esposa de David Faitelson. 70,000 varos el viaje a Europa, bastante barato hoy en día, ¿no? Para viajar a Europa. Y bueno, aquí vamos con la segunda parte de este punto, que es 2. Señor Fernández, yo no creo que usted sea el indicado para opinar del tema Pachuca León y la multipropiedad, porque su hijo José Ramón Fernández Gutiérrez de Quevedo, gran profesional, un hombre brillante, trabaja para Jesús Martínez Murguía en el Club León. Hay un claro conflicto de interés en el tema que le ciega a usted de ver la trampa, la ilegalidad en la que vive ese grupo y de la que su hijo es parte. Esto ya lo había mencionado, sí lo menciona José Ramón Fernández y pues bueno, es como para ir añadiendo todavía más significado y contexto al asunto. Y 3, estimado señor Fernández, usted se refiere a mí como sicario, una palabra muy dura en los tiempos que vive el país, siento mucho que sea tan irresponsable. Debe ser la edad. Ahora bien, quizás se le venga a la memoria lo de sicario por aquellos graves problemas que tuvo usted con el consumo de INA en la parte final de su estadía en TV Azteca. Recuerde que fue tan grave que el dueño de la empresa lo separó del cargo y lo envió a usted y a su señora esposa con todo pagado a España para intentar que se recuperara. Espero que en realidad se haya recuperado. Es lo único que podría entenderse en relación con la palabra sicario. Muchas gracias, señor Fernández. Vaya asuntito, lo bastante... ¿Cómo les diré? Termina esclareciendo muchas cosas que se conocían nada más de lenguas, porque todo el asunto que se había manejado, recordemos la época de la que está mencionando David Faitelson, estamos hablando por ahí de 2006, después del Mundial de Alemania, empiezan a haber una serie de movimientos y después del Mundial se anuncia la salida de José Ramón Fernández de TV Azteca, por lo menos de su puesto como encargado de deportes. Llegó a estar encargado del área de noticias de TV Azteca en su momento y empezó ahí una lucha de poder en la que estaban metidas gentes como Pablo Latapí, como André Marín, como el propio David Faitelson y todo era en misterio. Se había hablado de problemas en la salud de José Ramón, pero jamás se especificó exactamente qué había sufrido el comunicador, el mítico comunicador de la época prime de TV Azteca en los deportes, y empezaron a especularse de diversas cosas, pero nunca se dijo claramente la cuestión de salud. Por lo menos no nos queda así en una palabra decir qué tenía José Ramón para que saliera de TV Azteca. Recordemos, después de ese paso, José Ramón fue enviado a un programa de variedades en la que se esperaba que era una competencia de Otro Rollo con Adal Ramones, y pues José Ramón no le daba la personalidad para hacer un programa de variedades donde podía presentar música, donde podía presentar comedia, y termina saliendo de TV Azteca para posteriormente, por ahí del 2011, 2009, no me acuerdo muy claramente cuándo, regresa a la televisión en ESPN, pero ahora ya no como encargado de nada, sino simplemente como comentarista, entrando cuando ya estaba David Faitelson en ESPN México. Y bueno, la situación ahí siempre quedó esa duda, y al fin y al cabo todo este asunto termina siendo bastante esclarecedor, si es que es verdad lo que dice David Faitelson. Hay varias cosas que quiero decir. Primero que nada, José Ramón Fernández, fuera de todo este asunto, yo creo que no termina empañando lo que es su legado como comunicador, puesto que verdaderamente, para quienes les tocó ver la época prime de TV Azteca y a los que les tocó todavía más atrás, cuando era la época con Imevisión, ustedes recordarán que José Ramón Fernández termina siendo un antes y después del periodismo deportivo, no solamente los comentarios y no solamente también en la narración. ¿Por qué?
porque José Ramón Fernández se volvió el jefe de noticias y el jefe de deportes en Imevisión y TV Azteca, en una época donde Televisa gobernaba en los ratings y arrasaba en cualquier concepto, dígase deportes, entretenimiento y música, y de pronto Imevisión, una en aquel entonces propiedad del gobierno federal, irrumpe este medio de comunicación como parte de una estrategia de colocamiento en medios y empieza a brillar con luz propia. En Televisa no existían las mesas de debate. Hoy existe Línea de Cuatro. Bueno, Línea de Cuatro existe por José Ramón Fernández. Los programas de discusión deportiva existen por José Ramón Fernández. Los protagonistas, Deporte B, En Caliente. Muchos de estos programas fueron revulsivos y pues iniciadores en una corriente de la televisión mexicana que hoy es cotidiana. También hay que decir que Imevisión fue uno de los medios grandes donde se hizo público el famoso escándalo de los cachirules que le costó a México no ir al Mundial de Italia 90 por las trampas de los federativos. Eran medios de comunicación donde se establecía directamente y se denunciaba la corrupción por parte de los federativos en su época, que es casi igual a la de actual, y lo que era también en aquel entonces un favorecimiento arbitral e institucional a la América y a su directiva. Terminó fundando esta rama llamada el antiamericanismo, que más allá de ser una rama de periodistas o de opinión de aficionados, termina ya siendo parte de la cultura popular, el antiamericanismo. Estas cosas no trastocan el legado de José Ramón Fernández, puesto que ahí está. Y probablemente el día que muera José Ramón Fernández va a ser un día de luto en los medios de comunicación deportiva, por lo que representa, hasta por el propio Televisa. Pero fuera de hablar y darle flores a José Ramón Fernández, yo creo que la situación pues nos pone en evidencia una situación que todos intuíamos. José Ramón es un culero a la hora de tratar a quienes él formó. Tenemos las caras de David Faitelson y en su momento ya del finado André Marín, que en paz descanse, como estas caras de aprendices que tuvieron que sufrir con sudor y sangre poder hacerse de un lugar en los medios de comunicación y ser hoy en día los comunicadores que son en los medios de comunicación en general en México, que terminaron yéndose a Televisa y que está claro que ellos tuvieron que haber sufrido maltratos por parte de José Ramón Fernández en su camino por llegar a este estrellato mediático. Yo personalmente me posiciono en contra de esas maneras de enseñar, puesto que simple y sencillamente la gente que enseña de esa manera no es porque vienen de una época más dura, no es porque en verdad quieren preparar a estas personas que vinieron. Es ego, es prepotencia, porque lo que hizo José Ramón Fernández seguramente también lo hizo Raúl Velasco, Jacobo Zabludovsky y todos aquellos que en su época fueron el estandarte de los medios de comunicación, en una época donde los medios masivos eran amos y señores y dictaban lo que era la agenda de la vida nacional. Hoy en día, la gente de los medios de comunicación, la gente pesada o la gente con una gran trayectoria en los medios de comunicación, hoy ya le cuesta mucho, ya compite con influencers, ya compite con otras personas que con sus propios medios se han armado de su propia audiencia. Entonces, en aquella época eran todos poderosos y podían hacer lo que quisieran. Esto es más por una cuestión de egos, vanidad, y que sinceramente, como seres humanos, esto la verdad te degrada, te hace ser menos. Y no hay un justificante. Si tú quieres justificar las maneras de enseñar de José Ramón Fernández, es muy tu problema, pero la verdad, yo creo que siempre ha existido una manera ética de tratar a la gente. Es obvio que estas cosas se hacen más por ego, por vanidad, por querer quitar gente, porque en los medios de comunicación grandes, quienes se hacen de su lugar, difícilmente van a apoyar y van a hacer todo lo posible para que lleguen nuevas generaciones. De hecho, no. La gente que llega a los medios de comunicación masivos les encanta el lugar en el que están, no quieren que llegue gente nueva, y porque esto termina trastocando, porque pone en peligro su propio lugar en estos medios de comunicación. Así de fácil. En cierta manera, lo que estoy diciendo es que José Ramón Fernández, en resumen, es un gran comunicador, es alguien importante en el periodismo deportivo y que gracias a él probablemente hoy gozamos de varios otros comunicadores
que se han independizado de él, otros que han estado muy apegados a su imagen. Hablamos de gente como Cristian Martinoli, Odien Ciani, Toño Rosique, André Marín, que en paz descanse, el propio David Faitelson, Antonio Moreno, Carlos Albert, Raúl Orbañanos, quienes empezaron su carrera estando y compartiendo cámaras con él. Gracias a él, por ejemplo, gente como el Perro Bermúdez, la gente que ha estado en Televisa y que ha hecho un camino propio, ha tenido que desarrollarse porque tenían que competir con él. Y ya hablando hoy de personas que han estado presentes más allá de lo que ha sido la época estando de José Ramón Fernández. Entonces son situaciones que hay que tomar bastante en cuenta en esto, pero no justificamos tampoco su manera tan poco ética de tratar hacia la gente, porque sinceramente este tipo estaba sumido y ahogado en poder. Yo creo que al fin y al cabo ya en estos tiempos hoy cada quien tiene la libertad de trabajar con quien se le dé la gana, con trabajar en la empresa que quieran. El problema de Faitelson es que es un hombre que termina hablando demasiado y termina hablando demasiado hasta para sus propios intereses. A mí me parece que se termina perjudicando con muchos comentarios, con muchas polémicas que él ha metido, porque se ha terminado siempre contradiciendo. Llega un momento en donde creemos que David Faitelson es un personaje, donde una persona no puede ser tan desleal con sus propias ideas. Ya lo fue yéndose a Televisa después de años haciendo una carrera tirándole mierda a Televisa. Y ahora bastante curioso el asunto que, pues, la verdad, el hecho de ahora ventilar ciertas cosas personales son situaciones que, pues bueno, mucha gente trata de defender diciendo que ahora ya se está defendiendo en contra de un abusador. Pero tampoco exageremos el asunto del abusador. Porque, a ver, David Faitelson no fue golpeado, no fue ultrajado, no sufrió cosas, no sé, como por lo que nos contaban en la infancia del clan Trevi Andrade. Lo que David Faitelson sufrió fueron malos tratos porque él quería ser parte de los medios de comunicación. Y que finalmente el haber aguantado vara en aquellos tiempos, pues le supuso estar en los medios de comunicación. Le supuso ser la persona que es hoy en día. El valer lo que vale hoy en día, lo que le está pagando Televisa mensualmente, ese ha sido finalmente el precio que ha terminado recibiendo por aguantar todas el maltrato de José Ramón Fernández. Entonces sí podemos decir que pues tampoco que se haga tanto la víctima. Porque al fin y al cabo, muchas de estas personas que entran a los medios de comunicación están de acuerdo en soportar hasta el ridículo de quienes los ponen ahí con tal de llegar al primer plano de los medios de comunicación. El que hoy esté llorando esto, finalmente habla de un problema personal entre ellos. Como periodista, la verdad, queda mal Faitelson. Faitelson como periodista en ese momento queda mal porque está haciendo un buchón. Está haciendo, esto se dice en otro país, está haciendo un chivato, porque está contando situaciones que son personales. Porque más allá de que podamos o querramos satanizar a José Ramón Fernández por su adicción, en este caso a la blanca mujer con misterioso sabor y prohibido placer, que también sedujo a Maradona, pues podemos interpretarlo de cualquier manera. Modernamente yo te puedo decir que no hay ningún problema con que José Ramón haya tenido un problema con sustancias ilegales, porque no quiero decir el programa, porque no quiero decir esta palabra, porque no quiero que me desmoneticen. Me parece que si él pidió ayuda y recibió ayuda por parte de TV Azteca para poder recuperarse y desintoxicarse y seguir con su vida, pues está bien, porque muchas personas sufren de adicciones y tratan de salir de ellas y sufren las consecuencias de ello, y muchas de estas personas no llegan a vivas. Quiero creer que José Ramón Fernández está fuera ya de adicciones porque, tomando en cuenta su edad, pues ya no seguiría con nosotros en este mundo. Y el hecho de sacar ese tema sí me parece un tanto bajo, porque verdaderamente te estás quedando sin argumentos y estás terminando yendo a cosas personales. Sí, nos da risa y nos sorprende la revelación que él hace en medio de una discusión, como lo hizo en su momento contra Paco Gabriel de Anda, hablando del alcoholismo de su hermano, que la verdad también fue una situación que, tenemos que decirlo, éticamente y moralmente estaba condenable,
Porque si no puedes rebatir el tema de una persona y te vas al ad hominem o te vas a afectar o hablar de situaciones que le afectan a una persona en su persona, más allá de ser profesionales de los medios de comunicación, pues estás viéndote como una persona que no tiene argumentos, que no sabe alegar y termina siendo un chismoso. Porque, sinceramente, si a estas vamos, ustedes díganme cuántas personas hoy en día van a confiar en David Faitelson para una conversación personal. De por sí lo habíamos notado bastante sobradito en muchas peleas que tuvo, por ejemplo con Rafa Puente Jr., que a pesar de que le dice la verdad de que pues finalmente como técnico no ha triunfado, el decirle un pinche directorcito sí nos habla mucho de una prepotencia y que si él se queja de esta cadena, de este círculo vicioso de violencia verbal, pues él lo termina prolongando hablando de esta manera de otras personas, porque también lo hizo con otros comentaristas en TUDN y lo habla con una sobradez. Entonces, a mí para la verdad, o sea, yo les digo, aquí no hay buenos en este asunto. Aquí hay una persona, el soportar estos abusos le permitió estar en el Prime, en la Prime List de la televisión mexicana y cobrar lo que cobra. Y hoy en día se da el lujo de sobajar a otros y que lamentablemente en este caso, como no puede aguantar un ping-pong con José Ramón Fernández, pues tiene que recurrir a cosas personales. Digo, no estoy defendiendo a José Ramón Fernández, pero sí hay que también admitir las cosas que ha hecho en el terreno del periodismo deportivo. Y también sabemos que actualmente José Ramón Fernández últimamente se ha vuelto una caricatura. Y este es el asunto de esta situación, o sea... tío Richie habló del asunto y creo que no ayuda mucho a José Ramón. La familia salió en su defensa. Todo el mundo ha sacado toda clase de memes bastante divertidos de esta situación. Está bien reírse, pero también está bien tener conciencia de cómo es la situación como tal. Ahora, pues José Ramón no ha hecho ninguna observación ni se ha declarado en torno a este asunto. Yo quiero creer que esta persona tiene mucho ego y él va a responder y está esperando el momento para responder. Primero creo que se le quite el coraje, porque se ve que cuando leyó este tweet, yo te quiero creer que aventó ese celular, rompió esa laptop y cuando lo haga vamos a ver qué dice. Y la otra es que si sus hijos tienen el control de muchos de los movimientos que hace su papá ya por la edad, pues igual y no lo permiten porque pues, el señor ya no está en una cuestión de salud. Pero sinceramente David Faitelson a mí me parece que lo deja muy, muy, muy tocado esta situación como periodista y como profesional y hasta como ser humano. Porque si tú buscas también en internet hay muchas opiniones en contra de él, personales, y se nota que medio ESPN y medio TUDN pues como que no lo quieren. Pero bueno, vamos al otro asuntito que ha salido en los últimos días y es el asunto de Carlo Ancelotti. Carlo Ancelotti deja al Real Madrid y ficha con la selección brasileña. Un anuncio que la verdad sí sorprende. Primero que nada porque ya hace una semana y media se había ya descartado la posibilidad de que llegara Carlo Ancelotti a la selección brasileña. Ya se había agotado. Hubo un montón de contenido de otros creadores, notas periodísticas tratando de sacar el entretelón de por qué no había salido. De hecho, el propio Fabrizio Romano lo había confirmado y después lo tuvo que desconfirmar. Y se veía una guerra entre Confederación Brasileira y lo que es el Real Madrid. Esto fue anunciado por Ednaldo. Y bueno, vamos a ver lo que ha sido el anuncio de Carlo Ancelotti. ¿Por qué se da el anuncio de Carlo Ancelotti? Porque era una cosa que ya quería la presidencia de la Confederación Brasileira, puesto que pues Brasil, la verdad, no tiene muchas opciones en la dirección técnica porque de los últimos 20 años ha habido una verdadera escasez de técnicos brasileños exitosos. Y hoy en día el fútbol ha evolucionado a otros pasos. Hace 20 años el fútbol brasileño estaba en lo más alto del fútbol mundial.
La última selección ganadora del mundo fue en el 2002. La última vez que Brasil verdaderamente se le vio como un competidor real a la Copa del Mundo fue en 2006. Sorpresivamente 2010, 2018, 2022, Brasil ha sido también un equipo de acompañamiento. En 2014, el Mundial que ellos organizaron, el asunto de ponerlos como favoritos a la Copa del Mundo fue como muy de fuerzas por el hecho de ser el país sede, pero la manera en que cayeron contra Alemania marca un antes y después. El fútbol brasileño nos queda bastante claro que hoy en día ha quedado rezagado del primer nivel del fútbol. Siguen saliendo un montón de jugadores, sigue por ahí rondando la cifra de 1,200 jugadores brasileños estando en todas las ligas de primer nivel del mundo, de todos los países que tienen una liga profesional. Y siguen habiendo jugadores en el primer nivel, dígase Rafinha, dígase Vinicius, pero la verdad, el nivel que tiene actualmente Brasil no se compara a los niveles que alcanzaba Brasil en los primeros años del nuevo milenio, los 80, los 90, los 70, siempre habían jugadores, siempre había una constante de jugadores brasileños, sí o sí triunfando en Europa. ¿Qué ha pasado? El suceso canónico del fútbol mundial, que es la ley Bosman, hace que el fútbol europeo se termine desarrollando mucho más y mucho más rápido que el fútbol sudamericano. Hoy en día el fútbol sudamericano no puede medirse en la misma vara que el fútbol europeo. Esto ha hecho que, en cierta manera, los clubes tengan la posibilidad de contratar más jugadores extranjeros y no limiten tanto su mercado. Esto ha permitido que lleguen otras nacionalidades. Siguen llegando brasileños, argentinos, uruguayos al fútbol europeo, pero el chiste está que, como son extranjeros ya probados, tienden a costar más. Y no estamos hablando de que siempre van a haber compras de los grandes de Europa por cientos de millones de dólares, sino que muchas de estas llegadas en oleadas de los jugadores extranjeros llegan por los equipos de media tabla o los equipos chicos que compran barato. Entonces esto permitió, las nuevas leyes con la Unión Europea permitieron la llegada de más jugadores de otras partes de Europa. Y estamos hablando ya jugadores balcánicos, jugadores de otras naciones de Europa del Este y de países escandinavos, y conforme fue avanzando el tiempo empezó a abrirse para jugadores africanos, jugadores centroamericanos, jugadores mexicanos, estadounidenses, asiáticos, hablando ya de Medio Oriente, Extremo Oriente. Empezamos a hablar ya de otras nacionalidades, empezamos a hablar de gente de Noruega, como Haaland, empezamos a hablar de Mohamed Salah, de Egipto, estamos hablando ya de Luka Modric, de Croacia, y empezamos a ver más y más extranjeros de otras nacionalidades. Y con esto también al mismo tiempo empezamos a ver el desarrollo de nuevas técnicas de entrenamiento, el guardiolismo, y más o menos los estilos en los que se mueven Carlo Ancelotti y Mourinho. Y los técnicos brasileños ya no son suficientes. Ya no es suficiente un Felipao, ya no es suficiente un Carlos Alberto Parreira, ya no es un Mario Lobo Zagallo, un hombre que infunde respeto para los jugadores brasileños por lo legendarios que son. Ya no hay tantos directores técnicos brasileños. Hay un puñado de técnicos brasileños que están en el Brasileirao y que llevan 20, 30 años dirigiendo a todos los equipos en carrusel. Hay técnicos que han ya dirigido a Flamengo, a Sao Paulo, a Corinthians, a Palmeiras, a Vasco da Gama, a Santos. Los han dirigido a todos. Y no llegan más. O sea, de hecho creo que todavía Vanderlei Luxemburgo sigue activo en el Brasileirao. ¿Y esto qué ha hecho? Pues que no hay una variedad, no hay verdaderamente revulsivos tácticos en el fútbol brasileño y muchos equipos terminan atascándose. Algunos empezaron a meter dinero y se dieron cuenta que con los técnicos que ya habían tenido suficiente. Y empiezan a traer técnicos extranjeros. Principalmente han traído técnicos de Portugal como Abel Ferreira, como el caso de Jorge Jesus, que son técnicos que vienen del fútbol portugués, que no tienen la barrera del idioma, llegan, se adaptan, traen otro esquema de trabajo, traen otro estilo de juego y les ha funcionado bastante bien. Por lo menos los casos que me llegan a la mente con estos técnicos en Flamengo, en Palmeiras, y han también traído técnicos argentinos, han traído técnicos
de otras partes y les ha funcionado porque ha variado mucho el sistema. Entonces, también aparte, hasta el propio fútbol brasileño se ha desarrollado económicamente y ha traído jugadores extranjeros. El caso más conocido, Memphis Depay, que está rompiéndola con Corinthians. Todas estas cosas han dejado como que la esencia del jugador clásico que existía en Brasil ya sea poco menos frecuente. El fútbol brasileño sigue desarrollando buenos jugadores, pero me parece que también el principal problema que hay es en la actitud y la disciplina del jugador brasileño. El jugador brasileño no es disciplinado. El jugador brasileño tiende a ser de aprovechar mucho la carrera cuando son jóvenes. Tiende a haber una edad, por ahí de los 33, 34 años, donde ya todas las capacidades y la capacidad del fútbol, la chispa se pierden por completo. Y si no, miren ahorita lo que está pasando con Neymar. Y el jugador brasileño solamente quiere vivir la carrera de jugador. Y al no vivir con disciplinas, con situaciones de profesionalismo al nivel de los europeos, no le es atractivo ser director técnico. Ustedes díganme actualmente uno de los mejores jugadores del mundo brasileños que han habido en los últimos 20 años y cuántos de ellos han llegado a ser técnicos. Dunga si acaso es el único que fue técnico y tuvo una carrera. Roberto Carlos lo intentó. Es el único crack que yo recuerdo ahorita brasileño que intentó ser técnico y fracasó estrepitosamente en el fútbol de la India. Así que no existe en este momento un camino para encontrar a un técnico brasileño. La idea de traer a un técnico extranjero viene desde hace años, 3, 4 años cuando mucho, porque se hablaba de traer a Carlo Ancelotti, de hecho, y se hablaba también de traer a Xavi o algún otro técnico que estaba por ahí triunfando en Europa. Se llegó a hablar de Mourinho y hubo voces en contra, como hay en todos lados, por la historia que significa Brasil, el hecho de mantenerse sin necesidad de tácticas de extranjeros. Voces, por ejemplo, me recuerda mucho Rivaldo, que estuvo en contra, se posicionó en contra. Ronaldo Nazario se posicionó a favor. Y bueno, al final la idea de Carlo Ancelotti se hacía ya más aceptada, sobre todo por lo que ha sido el paso de Dorival Jr. en los últimos 2 años con la selección brasileña. Básicamente le entró a aguantar madrazos, a aguantar la presión mediática en lugar de los propios jugadores. Brasil ha jugado horrible y ha jugado sin un líder. Los jugadores brasileños, grandes jugadores, carecen de liderazgo. Hoy en día no hay un jugador que ejerza ese liderazgo. Se le quiere dar a Neymar. Neymar ha pasado más tiempo en los últimos 3 años lesionado que en activo. Así que se vienen muchas situaciones con la selección brasileña. Viene Carlo Ancelotti. ¿Qué espero que de Carlo Ancelotti? Carlo Ancelotti es un técnico que obviamente tiene que respaldar la Confederación Brasileña. Que el asunto que me han dicho es que no viene a quedarse a Brasil, lo cual va a ser bien presionante esa situación para Carlo si las cosas no salen bien. Desconozco mucho su disciplina interna. Es un técnico profesional. Es un técnico que ejerce respeto por lo que él ha ganado. Pero no hay jugadores que tal vez quieran seguir esa línea de la disciplina. Bueno, están Rodrigo, están Vini, que han trabajado con él en el Real Madrid, pero vamos a ver hasta qué punto van a respetarlo. Porque también se venían oyendo muchas situaciones donde en cierta manera se notaba a Carlo Ancelotti harto de las estupideces o de las inexperiencias, la inmadurez de Vinicius Jr., pero ahora lo vas a tener a tiempo completo. La cosa está fuerte porque quedan eliminatorias y no puede haber un trabajo pésimo en las eliminatorias sudamericanas y lo quieren para ese momento. Y aquí es donde se viene otra novela, que es el asunto de Real Madrid. Real Madrid es un equipo que tiene mucho ego, es obvio, es el mejor equipo históricamente en el fútbol mundial. Pero pasa algo con el Madrid que puede ser con cualquier chica que tenga estos humos muy grandes. Al Real Madrid no lo puedes dejar. El Real Madrid te deja a ti, te descarta. Y le gusta descartarte cuando ya eres veterano o cuando ya tienes una baja de juego. Al Madrid no le gusta estar ahí nada más como observador, en el que un jugador en el que esté brillando con el cuadro merengue empieza a ser tentado por otros grandes de Europa o por otros grandes equipos del mundo
y que el Madrid solamente se quede viendo. A ellos no les gusta quedar en un plano secundario. Acuérdense situaciones como por ejemplo Iker Casillas. La madre de Iker Casillas se quejó mucho de que Florentino jamás permitió su salida a un equipo grande porque se hablaba de que podía llegar al Manchester United cuando se salió del Madrid. Ellos querían que se fuera a un equipo más chico como el Porto. Y la llegada de Ancelotti a la selección de Brasil, a pesar de que la selección de Brasil es la mejor selección de todos los tiempos por campeonatos y por el estilo, no le gusta para nada tampoco al Real Madrid ser segundo del propio Brasil. A pesar de que la situación en cuanto a resultados ya no es buena, la relación está rota entre Florentino y Carlo Ancelotti por las presiones, ya no se siente a gusto. Y muestra de eso es lo rápido que se anunció esta noticia luego de perder el partido de liga contra el Fútbol Club Barcelona, donde todas las críticas se van sobre Carlo Ancelotti. Y sobre todo porque ya se venían anunciando situaciones donde se anunciaba ya la incorporación de Xabi Alonso como técnico del Madrid, esperando a que termine el Mundial de Clubes. Todavía no queda claro la situación de cómo va a quedar la salida de Carlo Ancelotti. Lo que tenemos en este momento entendido es que se van a jugar los 3 partidos que quedan de liga con Carlo Ancelotti en el banquillo y de ahí él se va. El plan original que tenía el Real Madrid era de que Carlo Ancelotti jugara los partidos de la liga y jugara el Mundial de Clubes que se juega a principios de junio y estuviera en el cargo hasta donde llegara el Real Madrid. Cosa que lo habían planteado hace 2 semanas, que se había mencionado que se había caído este trato con la selección brasileña. De hecho, se dice que fue tanto el enojo de Hernaldo, el presidente de la Confederación, que decidió prohibirle la entrada a directivos del Madrid a partidos que se jugaran en instalaciones de la Confederación a ojeadores del Real Madrid en los partidos de los jugadores juveniles. Recordemos que Rodrigo y Vinicius llegaron producto de estas observaciones, de estos scouters. Entonces era una situación que probablemente por venganza sí era capaz la Confederación Brasileña de verdaderamente boicotearle cualquier negociación con jóvenes brasileños, que ha sido los últimos movimientos de fichajes que ha movido mucho el Real Madrid en su inteligencia deportiva. No sé si la situación se haya dado por ceder por parte del Real Madrid. A mí me parece que no. A mí me parece que esto quita sus planes que ellos tenían pensados al principio de que Carlo Ancelotti dirigiera lo que quedaba de tanto de Liga y Mundial de Clubes y que querían presentar posteriormente, ya avanzado el verano, a Xabi Alonso para que empezara a trabajar. Los planes que se están leyendo en la prensa de Madrid es que tal vez ya Xabi Alonso esté empezando a ser llamado por la gente del Real Madrid para que se ponga a trabajar. Ahora habrá que esperar si se confirma lo de Xabi Alonso, porque todo esto ha sido especulación de la prensa de Madrid, pero las cosas no están muy contentas. La gente del Real Madrid pues está verdaderamente ya, quiere que se vaya Carlo Ancelotti, lo cual particularmente, como en mi opinión personal, me parece una falta de respeto, porque el año pasado este hombre les dio todo, y ahora que no pudo hacerlo, después de que le impusieron jugadores y le impusieron situaciones en las que él no estaba cómodo para armar su equipo, el hecho de que no haya podido ganar nada, a pesar de que se ha mantenido compitiendo, porque sigue siendo el segundo lugar de liga y quedó fuera en cuartos de final de la Champions compitiendo, me parece también un tanto ingrata la manera en la que se le ha tratado y no justa, porque yo creo que fuera de todo, a pesar de que soy del Barcelona, la manera en que se ha tratado a Carlo Ancelotti no va del acorde con el respeto que se le merece a este hombre, porque para mí a ese hombre yo lo respeto, es de las pocas personas del Madrid que yo respeto, junto con lo que fue Zidane, junto con lo que fue Luka Modric. Y ahora vendría la pregunta, ¿cómo queda esto también con el plantel? Porque si se va ya el técnico quedándote 3 partidos y el Barcelona a una victoria de conseguir el campeonato, yo creo que la verdad también ya termina siendo una postura de esto del campeonato del Madrid en Liga en este año ya valió. Y a otra cosa mariposa. Yo creo que lo que va a terminar siendo esta situación es que los jugadores del Madrid ya van a entregar casi la Liga o ya se deshacen de la pelea por el título. Van a jugar, van a competir por la exigencia que es el Madrid contra los rivales que vienen, pero después de eso
no están como ya muy metidos en querer quitarle el título al Barcelona en caso de que lo consiga. Y esto puede ser simple y sencillamente una manera de que el equipo trate de sanar sus heridas y empiece a trabajar lo que es el Mundial de Clubes, que es una aspiración que tiene Florentino para ganar este torneo. Son casi 120 millones de dólares si el Madrid gana este torneo o si el Manchester City gana este torneo en cuanto a premios y primas, lo cual es una lanota. Con eso te puedes comprar un track y puedes hacer un equipo de miedo. Por eso hay mucha ambición por parte de su florentinesa de llevarse el Mundial de Clubes. Ahora, estas son las situaciones que se van dando en cuanto al fútbol brasileño y lo que es el Real Madrid. No sé qué le vaya a esperar a Carlo Ancelotti. La verdad, no ha pasado esto en tiempos modernos, que un técnico extranjero llegue a trabajar tiempo completo con la selección brasileña. En la historia se habla de 3 casos, y hablamos de los 40 cuando mucho, que trabajaron 2, 3 partidos o trabajaron en dupla con técnicos brasileños. Pero bueno, la cosa está ahí. Si no iba a ser Carlo Ancelotti, iba a ser lo más probable Jorge Jesus, que dirige al Al Hilal de Arabia Saudita, que tiene experiencia en el fútbol brasileño, que tiene experiencia con cuadros como el tipo de los jugadores brasileños. El problema está que decían, tiene problemas personales con Neymar, y de ahí no había otro nombre. Probablemente podría venirnos ahorita Silvinho, que está dirigiendo en Albania, Belletti, que está dirigiendo en la juvenil, que de hecho ganó la Champions juvenil. Muchos mexicanos hablaban del asunto de Jardiné. Yo les puedo decir que tal vez después de Belletti y Silvinho es tal vez el más ubicable que esté dirigiendo en otro equipo. Hay un brasileño dirigiendo en la U Católica con más o menos éxito, pero de ahí no hay tantos técnicos en el extranjero brasileños que estén triunfando. Hay muchos, pero muy pocos con el éxito que está teniendo en este momento Jardiné. Sí le daban las credenciales para ser un candidato sólido, pero sinceramente nadie en la prensa brasileña lo estaba topando. Nadie. Por más que te quiera decir TUDN, TV Azteca o algún otro medio de comunicación mexicano, nadie estaba topando a Jardiné verdaderamente como un candidato a dirigir a Brasil. Esto fue humo del fútbol mexicano, que medio lo que si decían que la prensa decía que era candidato, era por preguntas de los mexicanos, no por una situación fortuita que se estuviera dando en que se mencionara su nombre. Pero de que tenía, tomando en cuenta lo que fue su medalla olímpica y lo que está haciendo con el América y lo que se nota que son sus capacidades para trabajar a alta presión, pues está claro que él tiene capacidades para también ser un candidato a la selección brasileña. Pero a mí me parece que los brasileños voltearían a ver a otro lado y les gustaría ver que Jardiné diera un salto a una liga más competitiva. Ahora vamos a esperar qué le pasa después de lo que es esta liguilla del fútbol mexicano. Pero bueno, vamos con el fútbol mexicano y la verdad, pues tengo un montón de bronca por la manera en que mi Necaxa quedó fuera ante Tigres en una jugada que yo ya no voy a discutirla porque es demasiado larga, tiene un montón de situaciones y ya hicimos un video hablando de esto, pero ha dividido a los analistas de arbitraje, a todos los que salen en medios. Arturo Bricio dice que está mal marcado ese gol, Ramos Rizzo dice que sí. Y lo que me ha gustado es que las leyendas del Necaxa, García Aspe, Peláez, Aguinaga, sí brincaron y hablaron de que esto era una injusticia y tuvieron argumentos para decirlo. Lo que también me ha llamado mucho la atención es que periodistas o gente que proviene de Monterrey, Nuevo León, y que tal vez ni siquiera están siendo ubicados por ser parte o fanáticos de Tigres, pero sí han salido en defensa del equipo felino. Es una situación de mucha polémica y yo creo que hasta el momento en que no saquen los audios del VAR, pues no vamos a llegar a nada. Pero bueno, la cosa ya está hecha. O sea, Tigres va a jugar las semifinales contra Toluca. Toluca, que la verdad me saca mucho de onda su manera en que está jugando. Lo que fue la diferencia que jugaron en el partido de ida, en el partido de vuelta, son situaciones que para mí son bastante raras. Y obviamente nos viene lo que es el clásico joven. Cruz Azul me parece tiene buenas herramientas, también las tuvo las otras 2 ocasiones y muchos argumentos para poder vencer al América y terminó ganando el América.
Y el América se nota que en estas liguillas de fútbol mexicano tiene ganas de que quiere callar gente. O sea, cayó gente con lo de Papachuca, nos cayó a muchos. Y ahora con el asunto de que Cruz Azul viene y se nota un tanto bien posicionado en el Fútbol Club, y tanto ahorita que el Cruz Azul se nota más posicionado en esta liguilla, pues yo siento que también puede llegar a pasar lo mismo de siempre, porque se nota que el equipo del América es otro en liguillas. Se notó en el partido de vuelta. Se notó mucho. Pero se topó con un equipo que en la Conca Champions los dejó fuera y supo nulificarlos. Así que vamos a ver qué tal va a estar esta situación. Yo les voy a dar mi pronóstico. Yo creo que esta es la mayor oportunidad del equipo de Cruz Azul de dejar fuera al América. Si no lo sacas, ya no lo vas a sacar nunca. Por mucho tiempo, de hecho, durante todo este tricampeonato, creo que Cruz Azul ha sido el equipo más fuerte que ha habido tratando de perseguir al América. Me parece que esta es la mayor. Pero yo creo que el América va a llegar a la final. Algo me dice, es que hay algo en ese equipo. Y no lo puedes discutir. Yo quisiera que no llegara a la final. Pero este equipo tiene una dinámica, tiene un técnico y su equipo cree en ese técnico. Porque ha demostrado 3 veces que su fórmula sirve. Y es muy difícil poder desconfiar ya. O sea, en este momento nadie renuncia a la idea de Jardiné en liguillas. El problema ya han sido las Conca Champions y todo este asunto. El hecho de también motivarse de poder ir a un mundial de clubes es una motivación extra. Ojo a dónde va a llegar esto. Cruz Azul me parece un equipo más difícil de derrotar por su planteamiento defensivo. Pero siento que la inexperiencia de Vicente Sánchez puede ser clave. Cruz Azul tiene esta oportunidad. Me parece mucho más que lo que fue la del torneo pasado. Pero creo que el América tiene esta fregadera que sabe qué botones tocar. De la otra, Toluca contra Tigres. Yo me voy por Toluca, por obvias razones, por la manera en que salieron mis rayos. Me gustaría que si Mohamed se deja de cosas raras, puede dar un partidazo. Es un técnico más experimentado que Guido Pizarro. Guido Pizarro, como técnico, no me provoca nada porque no ha demostrado nada. Me parece que se ha rodeado de buena gente en su cuerpo técnico, pero de capacidad o que me digas qué gran técnico, qué estrategia tiene, no la tiene. Sí hay que reconocerle que quiere ir a una parte con su equipo, pero no es efectivo. Me parece que era más efectivo como jugador, demostraba más carácter. Aquí yo lo vi y era una estatua. Me pareció que no tenía ni alma en esta serie contra Necaxa. Y Necaxa, que aparentemente era muy inferior a Tigres en cuanto a nómina, terminaron sudando y se terminó yendo a una polémica para que clasificara a Tigres. De no haber pasado esta polémica, Necaxa estaría en esta semifinal, pero bueno, yo me voy, probablemente puede ser la final América-Toluca. Es lo que yo creo. Si Tigres llega, también hay algo raro. Hay algo raro. Pero bueno, amigos y amigas, estas son las situaciones que quería mencionar. Hay una rápida, se dice que igual ya Messi ya se molestó de tanto estar en un equipo tan limitado como el Inter de Miami, a pesar de que le den todo. Pues ya se hartó de que al fin y al cabo este equipo no tiene para competir, es mal equipo. Y pues han empezado mucho chisme, mucho humo de que podría llegar al Barça. Y la verdad, me encantaría. Me encantaría para una última temporada. Y bueno, así están las situaciones con el fútbol internacional. Quería tocar todos estos temas. Me faltó tiempo para hablar de lo de León. Pero yo creo que esto amerita un video dedicado a este asunto. Pero quería hacer estos espacios. La próxima vez espero poder hacerlo en vivo. Aquí lo tuve que hacer editado. Y bueno, me gustaría saber sus opiniones acerca de todo este asunto, de los que hemos hablado, de lo de Carlo Ancelotti, de lo de, obviamente, su llegada al fútbol, a la selección brasileña, lo que tiene que ver con la liguilla, lo que tiene que ver con los demás asuntos, lo de Faitelson contra José Ramón. Y bastante interesante todos estos temas, pero
había que dedicarles un tiempo. Amigos y amigas, me gustaría saber su opinión. Les invito, como ahí dice abajo, que me sigan en YouTube, que me sigan en TikTok. Le estamos metiendo mucho material y esperemos que les guste. Ayúdenos a salir porque estos algoritmos son el demonio. Así que, amigos y amigas, coméntenos, denos su opinión. Díganos cómo podemos mejorar. Esperemos poder hacer esto ya en vivo la próxima semana. Pero por lo pronto, amigos y amigas, recuerden que sea cual sea su opinión, es más que respetable en la caja de los comentarios. Chao. Si te gustó este vídeo, regálanos manita arriba. Si te gusta lo que estamos haciendo, suscríbete y dale click en la campanita para que así cada nuevo vídeo te llegue en forma de mensaje y no te pierdas lo que estamos haciendo. Agradezco el tiempo para ver este vídeo y nos vemos en el próximo. Chao, don miembro.